Buenas tardes, hermanos. Ya estamos listos para iniciar este estudio del Evangelio de Juan. Ahora vamos a ver el capítulo, continuamos con el capítulo 9, perdón. Solo que ahora vamos del versículo 13 hasta el 41. Es una lectura larga, desde el 13 hasta el 41. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 13 al 41. Hermana Porfiria, buenas tardes, Dios le bendiga. Qué bueno que se conectó, hermana Porfiria. Bueno, continuamos con el testimonio del hombre ciego que Jesús sanó. Ese hombre que Jesús le embarró lodo en sus ojos, que hizo con su propia saliva. Continuamos con esa historia del Evangelio, historia verídica, ¿verdad? Del Evangelio. Y vamos a ver cómo la interrogación de estos fariseos hacia el hombre que había sido sanado. Entonces, abra su Biblia, por favor, téngala ahí abierta en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos 13 al 41. Así que en lo que se van conectando, voy a empezar a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 41 del Evangelio de Juan, capítulo 7. Mientras se van conectando, por favor compartan esta publicación ahí en sus celulares, en sus tablets, su computadora, en la opción compartir. Póngale compartir para que llegue a más personas. Ana, Dios te bendiga, Anita. Entonces es Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos 13 al 41. Al final de que acabemos este Evangelio de Juan, que todavía falta muchísimo, vamos al capítulo 9, son 21 capítulos, pero cuando ya acabemos los 21 capítulos, voy a tener listo material que doy, lo voy a estar recopilando todo, haciendo una compilación de todos los capítulos para tenerlo listo para quien lo necesita. Entonces, Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos 13 al 41. Hermana Sarita, Dios le bendiga, buenas tardes. Espero que todos estemos bien en esta hora. Así que, tienen su Biblia ya en la mano. Vamos a comenzar a leer. Juan, capítulo 9, versículo 13 al 41 dice: Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Hermana Sarita, te la saludé, perdón, buenas tardes, estoy el hermano Rolando. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él les dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él hablará por sí mismo. Entonces dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió: dijo: si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió:
Ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús respondió: si fuerais ciegos no tendrías pecado, mas ahora vosotros decís: vemos, vuestro pecado permanece. Almita, Dios te bendiga, buenas tardes. Dios les bendiga a todos. Es una lectura larga, pero muy bonita. Como todo el Evangelio de Juan, es un Evangelio muy bonito. Y hoy quiero que meditemos desde el versículo 13 hasta el versículo 41. Bien, voy a empezar, porque como es un poquito largo, necesito empezar lo más pronto posible. Nada más déjenme conecto mi computadora, que ya no trae pila. A ver, ahí está. Listo, perdónenme. Ahora sí, vamos a leer el versículo. Rabí, Dios te bendiga, Rabí. Versículo 13 dice: llevaron ante los fariseos el que había sido ciego. La pregunta que me surge a mí: ¿quiénes lo llevaron? ¿Quiénes llevaron a este ciego delante de los fariseos? No sabemos quiénes lo llevaron. Posiblemente eran los ayudantes de los fariseos, porque ellos tenían ayudantes. Lo podemos ver en el capítulo 1, versículo 19, que tenían ayudantes, o puede ser miembros de Sanedrín, o bien podrían ser los siervos del sumo sacerdote, que también tenían siervos. Probablemente el siguiente versículo da la razón. Era el día de reposo. Y quizá andaban viendo cómo pescarlo en algo mal parado para seguirlo acusando. Entonces, esto de llevar al que había sido ciego y sanado ante los fariseos, le dio al ciego, o al ex ciego, perdón, otra oportunidad para dar testimonio de su milagro. Recuérdate que el tema central de este libro del Evangelio de Juan es el testimonio acerca de Jesús dado por sus amigos y enemigos. Versículo 14 dice: y era día de reposo cuando habían hecho el lodo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Ese detalle, que era día de reposo, es muy importante. El sanar en el día de reposo era una de las principales causas que llevaron a Jesús al Calvario. Es decir, uno de los principales corajes, aunque realmente el coraje era la envidia y el celo, pero los argumentos, uno de los principales era que sanaba en el día de reposo. ¿Por qué? Porque Cristo vino al mundo a morir por nosotros. O sea, estaba escrito que iba a morir por nosotros, pero ellos buscaban una forma de cómo crucificarlo. Así que le fue dado un cuerpo a Jesús para que pudiera ofrecerlo como sacrificio por los pecados del mundo. Por eso me ama el Padre, dice Juan 10, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita,
sino que yo de mí mismo la pongo. O sea, vino a morir por nosotros, pero siendo como quiera acusado por sus fariseos. Ahora, ¿qué circunstancias llevarían a Jesús a la cruz del Calvario? Nada de lo que ocurrió fue casualidad, sino que todo ocurrió según el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, dice Hechos 2:23. Pero eso no exime de culpabilidad tanto a los fariseos como a los romanos. Ahora, ¿por qué escogió Jesús al paralítico de Betesda en Juan 5 para sanarle? Porque sabía que era sábado y tenía 38 años enfermo este hombre ahí en ese lago de Betesda, ese estanque de Betesda. Bueno, lo escogió porque pensaba decirle: toma tu lecho y anda, sabiendo que esto provocaría el primer encuentro serio con los judíos, porque no era lícito hacer eso en el día de reposo, ya que el odio de ellos iba a ir incrementando día tras día en contra de Jesús. ¿Para qué? Para crucificarle. Otros textos describen este conflicto entre los judíos, los fariseos y Cristo sobre el día de reposo. Y luego les paso las citas, pero son bastantes, donde su mayor coraje era que Jesús hacía obras en el día de reposo. Jesús les hizo ver que las obras necesarias y las de misericordia no estaban prohibidas por el cuarto mandamiento de la ley de Moisés, porque tales obras no violaban el día de reposo. También les hizo ver que él estaba en contra de las muchas tradiciones necias que ellos habían inventado respecto al día de reposo. Ya les he contado algunas de ellas en otros estudios. Eran tan absurdas, ¿verdad?, que dan risa. Por ejemplo, se prohibía aplicar saliva en un ojo infectado o que te dolía, porque se creía que la saliva tenía poderes curativos. De hecho, yo recuerdo que algunas personas decían o dicen que la saliva de las embarazadas tiene poderes, ¿no? Y se prohibía poner saliva en los ojos porque decían que era hacer un trabajo en el día de reposo. Así que es interesante y difícil comprender tantas tradiciones tan absurdas que tenían los fariseos, pero la verdad es que eso los movía a ellos. Ellos vivían para cumplir con esas tradiciones. Versículo 15 dice: volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Este milagro hecho por Jesús debería de haber convencido a todos de que Él, o sea Jesús, es el Hijo de Dios, o sea el Mesías, y le convenía a los judíos honrarle. Pero ellos, por el contrario, decidieron perseguirlo. ¿Para qué? Para matarlo. Se sentían obligados a probar dos cosas. Una, que Jesús había violado el día de reposo, y dos, que en realidad no hizo ningún milagro. Pero de esa manera proveyeron oportunidad para que el que había sido ciego diera su testimonio, y les fue peor con el testimonio del ciego. Los judíos querían intimidar a este ex ciego, pues no solamente perseguían a Jesús, sino también a los que eran ayudados por Jesús. Si alguno recibía un favor de Jesús, también se le iban encima. No les importaba a los líderes que un hombre que nació ciego hubiese recobrado la vista, sino que solo buscaban algún pretexto para acusar a Jesús de haber violado el día de reposo. Es decir, a ellos no les importaban los sentimientos o las necesidades del hombre. Lo que les importaba eran sus reglas. Y siempre es así, hermanos. Siempre el hombre, cuando es egoísta y cuando no tiene una relación íntima, personal con Dios, cuando no tiene amor de Dios en su corazón, no le importan las personas, le importan solamente las reglas. El 9:16 del capítulo 9:16 del Evangelio de Juan dice: entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Jesús, hermanos, no violó el cuarto mandamiento, pero él lo que sí violó fueron las reglas necias de los fariseos. Por ejemplo, al hacer lodo, al curar al ciego,
al decirle al paralítico de Betesda que tomara su lecho y que se levantara y anduviera, estaba violando las costumbres de los fariseos, pero no la ley de Moisés. Así que, ¿por qué? Porque Jesús no guardaba las tradiciones de los fariseos. Y según la lógica de los fariseos, como no guardaba sus costumbres, pues no procedía de Dios. Y yo recuerdo, hermanos, por ejemplo, iglesias hoy en día, como la iglesia del séptimo día, adventistas, dicen que los que no guardan el día de reposo no proceden de Dios, sino que llevan la marca de la bestia, según los adventistas, ¿no? Si usted no guarda el sábado, entonces usted lleva la marca de la bestia, dicen ellos. Ahora, dice que otros decían, ¿cómo puede un pecador hacer esas señales? O sea, entre los mismos fariseos estaban divididos. Unos acusaban a Jesús y otros tenían duda de qué pasaba, ¿no? Si Jesús hubiera sido un pecador, un verdadero violador del cuarto mandamiento, no podría haber hecho un milagro. Pero en lugar de quebrantar el cuarto mandamiento, Jesús quebrantaba las tradiciones humanas. Y entre ellos había disensiones, es decir, había divisiones, porque unos dudaban de que Jesús fuera malo, otros creían incluso en Jesús como Nicodemo. Es que había disensión entre los fariseos mismos. Parece que había gente que estaba de acuerdo, como José de Arimatea también, que querían ser razonables. Estaban divididos porque algunos solamente podían pensar en la violación de sus tradiciones con respecto al día de reposo, mientras que otros no podían cerrar sus ojos a las señales hechas por Jesús. De hecho, en Juan 3:2 vemos a Nicodemo diciéndole a Jesús, solamente quien está con Dios puede hacer las señales que tú haces, ¿verdad? Así que recuérdense que durante toda esta discusión, el hombre que nació ciego estaba en medio de ellos con sus ojos abiertos, y eso no lo podían negar ni lo podían ocultar los fariseos. Capítulo 9, versículo 17 dice, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. O sea, le preguntaron al ciego a ver si el ciego se equivocaba, a ver si el ciego le seguía la corriente a los fariseos, a ver si el ciego decía, no, hombre, yo sí veía, pero no, él cada vez iba en aumento su fe, y les dice aquí que es un profeta. Ya le habían preguntado en el versículo 15, pero no estaban de acuerdo y vuelven a preguntarle, algunos buscando más evidencia para probar que Jesús no venía de Dios, pues en esos momentos no creían que había sido ciego y que había recibido la vista. Y los otros esperando aprender algo más que les ayudara a entender cómo podía sanar Jesús y al mismo tiempo violar el día de reposo. Por eso vuelven a preguntarle, pero el resultado fue que solamente hacía más notorio el milagro. O sea, en lugar de que cuando respondiera el ciego se evidenciara algún pecado en Jesús, se hacía más notorio su milagro. Dice, él es profeta, les dice el ex ciego. Al decir esto demostró su valentía, porque algunos de los judíos no querían oír que Jesús era profeta, pues para ellos era un hombre pecador. Al principio, el que era ciego dijo, aquel hombre que se llama Jesús. Ahora su conocimiento y su fe han crecido porque dice que Jesús es un profeta. Poco después va a argumentar que Jesús viene de Dios. Y al último le confiesa como hijo de Dios y le adora. Entonces es una fe que va en crecimiento, como la mujer samaritana. Cuando ve a Jesús, dice, tú siendo judío me pides a mí de agua de beber, y luego le dice, tú eres profeta. Y al último pregunta a los samaritanos, ¿no será este el Cristo? Su fe iba en aumento. Así que este ciego tuvo que ser muy valiente para hablar favorablemente de Jesús delante de estos fariseos que querían darle muerte. Versículo 18 del capítulo 9 del Evangelio de Juan dice, pero los judíos que no creían en él, que no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a sus padres del que había recibido la vista. Fíjese cómo en el 15, versículo 15, le volvieron a preguntar cómo había recibido la vista. Eso es una hipocresía, porque al examinar a este hombre ex ciego, querían menospreciar a Cristo. Pero habiendo fracasado en esto, se dirigen a los padres del ex ciego con la esperanza de probar que su hijo
ni siquiera había nacido ciego. Y de esa manera probar que no había ningún milagro. Así que ellos estaban ansiosos por descubrir que el ciego nunca fue ciego, pero la verdad es que sí había nacido ciego. Ahora, ¿por qué no tenían los fariseos el mismo conocimiento de este hombre que la gente tenía? Porque en el versículo 8 del capítulo 9 del Evangelio de Juan dice que los vecinos y los que le habían visto que era ciego estaban así como que asombrados por el milagro. O sea, los vecinos estaban asombrados, pero los fariseos no. ¿Por qué? Porque eran indiferentes. Los líderes religiosos de la época de Jesús eran indiferentes hacia los pobres y desafortunados. Por ejemplo, en la parábola, o más bien en la historia del buen samaritano, encontramos que había un hombre herido en el camino y que pasa un sacerdote y viéndole pasó de largo. Y luego viene un levita y también cuando lo ve pasa de largo. Entonces, estos fariseos así eran, no les importaba el dolor ajeno, pasaban de largo. Así que si sospechaban que el que había sido ciego en realidad no nació ciego, sino que solamente fingía su ceguera, ¿por qué creían que los padres dirían la verdad? Estaban desesperados por probar que Jesús era una mentira. Así que después de escucharles, dice, volvieron a tratar de intimidar al hijo. Sin embargo, lo que dicen después, tú naciste en pecado, parece indicar que ellos creían que había nacido ciego como castigo por el pecado. Entonces esto se puede ver la incongruencia e hipocresía de los judíos, porque si decían que había nacido en pecado, quiere decir que ellos pensaban que sí nació ciego, porque la ceguera era producto del pecado según ellos. Entonces no se ponían de acuerdo ellos mismos. Capítulo 9, versículo 19 dice, y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sin duda, el gozo de los padres era grande. De que su hijo naciera ciego y ahora viera, pues era un tremendo gozo, ¿verdad? También convenía que su gratitud fuera grande. Con mucha razón pudieran haber adorado a Cristo por esta maravillosa bendición, pero ¿qué dijeron? No adoraron a Cristo. Versículo 20 dice, sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. O sea, daban testimonio claro, fuerte y significativo. A los fariseos les gustaba decir sabemos, pero estos también dicen sabemos. Los fariseos no podían discutir con ellos sobre estas dos cosas que sabían. Esto fue un duro golpe para los fariseos. Era evidente a todos que el hombre podía ver y ahora los padres testificaban que era su hijo y que había nacido ciego. Y esto les daba cada vez más la estocada, más les seguía restregando, porque ellos querían demostrar que ni era ciego ni Jesús le había sanado. Pero cada vez que hablaban y que preguntaban y que investigaban, más y más se confirmaba el milagro de este hombre que había nacido ciego. Versículos 21 y 22 dice, pero ¿cómo ve ahora no lo sabemos, o quién haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Ahora, su hijo hablaba con toda franqueza del milagro. Es decir, el que había sido ciego hablaba claramente de lo que había pasado. Aunque los padres no habían sido testigos oculares del milagro, ¿cómo podían dudar de la palabra de su hijo? Pues claro que no, pues era su hijo. Juan da a entender que ellos sí sabían, pero que rehusaron admitirlo por temor a ser expulsados de la sinagoga, lo cual significaba mucho en la sociedad de aquel entonces. Pero el hijo tuvo más valor que los padres. Él no fue intimidado. El papá sí, pero él no fue intimidado. Si hubiera dicho lo que sabían, si los padres hubieran dicho lo que sabían, que Jesús sanó a su hijo, habrían confesado a Jesús y habrían dado un duro golpe contra los judíos mismos, contra los fariseos. Pero el negar a Cristo trae consecuencias terribles. Así que los hermanos que no confiesan a Cristo en medio de los mundanos
Las esposas que no perseveran en la fe por temor a sus maridos, los jóvenes que no confiesan a Cristo por temor a los amigos, imitan a estos padres del ciego. Ser expulsado de la sinagoga no se puede comparar con el apartarse de miembros infieles a la iglesia de hoy, porque los que eran expulsados de la sinagoga eran cortados de todas las relaciones religiosas con sus bendiciones y promesas. O sea, si tú eras expulsado de la sinagoga, haz de cuenta que te expulsaban de la presencia de Dios, como decir que te excomulgaban. Así que aparte había repercusiones sociales y también económicas, y eso era un duro golpe contra la familia. Esta excomunión, por llamarlo así, involucraba la prohibición de asistir a la sinagoga, pero además toda relación con israelitas era cortada. Entonces tenían mucho temor de ser expulsados de la sinagoga. La gente tenía que guardar 4 codos de distancia, o sea, como 1 metro, del expulsado, como si fuera leproso o muerto. No se podía estudiar con él y ni siquiera se podía decirle el camino por donde debería caminar. Es decir, ser expulsado de la sinagoga era perder toda sociabilización, toda oportunidad de comercio o de trabajo. Así que era prácticamente obligarlos al destierro, a buscar otra ciudad donde vivir, que no fuera judía, porque si eras expulsado de la sinagoga, ya perdías toda tu relación con la sociedad. Y tenían miedo por eso los padres. Versículo 23 del capítulo 9 del Evangelio de Juan, 9:23 dice: por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Y qué lástima que los papás no tuvieran el valor que tuvo el hijo. Los que rechazan la oportunidad de confesar a Cristo cooperan o hacen el mismo error. No querían ser expulsados de la sinagoga, pero estaban dispuestos a dejar que su hijo fuera expulsado. O sea, bueno, no podían dominarlo, pero ellos tenían miedo de ser expulsados. A su hijo no, su hijo estaba, porque él había sido el que recibió el milagro, ¿verdad? Capítulo 9, versículo 24 del Evangelio de Juan, 9:24 dice: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. El testimonio de los padres hizo el caso más difícil para los fariseos. Por eso volvieron al ataque contra el hombre mismo, contra el ex ciego. Querían que él confesara que hubo conspiración entre él, o sea que era palero, y Jesús para engañar, para que de alguna manera negara a Jesús. Gabriela, Dios te bendiga. Sandra, saludos Sandra, Dios te bendiga. La expresión da gloria a Dios que utilizan aquí los fariseos equivale a confiesa tu pecado. Se trata de una adjuración a decir la verdad, que era común entre el pueblo judío. Como si antes hubiera echado mentiras, ahora di la verdad, le dicen. Ya no pueden negar más la realidad de la curación o sanidad debido al testimonio de los padres. Y ahora quieren que el hombre admita que estaba mintiendo al decir que Jesús no lo había sanado. Pero no estaba dispuesto a eso este hombre. Hola Adriana, Dios te bendiga. Cuando dicen nosotros, es decir, los sabios, los doctores, los intérpretes de la ley, los únicos que sabemos, los demás son ignorantes, sabemos que este hombre es pecador. Si se fijan, no nombran el nombre de Jesús. Dicen este, aquel, este hombre, ese, pero no dicen Jesús. Es decir, eran totalmente despectivos con Jesús. Aquí le acusan de violar el día de reposo. La lógica de los fariseos es así. La premisa mayor es: solo los que son de Dios pueden abrir los ojos a los ciegos de nacimiento. La premisa menor: este hombre, o sea Jesús, no es de Dios. La conclusión: él no puede haber abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Con este razonamiento, los judíos pensaban ponerle fin al caso para que ya no hubiera más argumentos. Según ellos, este hombre debería admitir su error y darle la razón a ellos. Pero ¿estaba el hombre que había sido ciego dispuesto a dejar de pelear o a dejar de decir la verdad? La verdad es que, como él no estaba intimidado por los judíos, tampoco estaba impresionado por su lógica
y por el contrario estaba muy agradecido con Jesús por el milagro recibido. Versículo 25 del capítulo 9 del Evangelio de Juan dice: entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Desde luego, al decir esto de que si es pecador, no lo sé, no aceptó que Jesús fuese pecador, sino solamente que mientras ellos sabían, o creían saber que Jesús era pecador, él no estaba seguro de tal cosa. Insistían que bajo juramento él dijera la verdad. Pero aquí está la verdad que él les dice: una cosa yo sé, no sé si sea pecador, pero una cosa yo sí sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Como dice ese canto viejito que cantamos en las misiones, ¿verdad? Les dice el ex ciego: explíquenmelo si ustedes pueden, pero una cosa yo sé, que era ciego y ahora veo. Los judíos querían hablar de una sola cosa, de que Jesús era un pecador, pero el que nació ciego rehusaba discutir este tema y se apegaba al hecho del caso, no a las especulaciones, que él nació ciego y que ahora veía. Lo demás no importaba, esto era lo que él estaba viviendo. Entre más querían evadir el hecho de los fariseos, este hombre valiente más lo enfatizaba: yo era ciego, o sea, sí, no sé qué hacer, pero yo era ciego. Ellos dijeron: sabemos, porque profesaban tener conocimiento, pero no se basaban en los hechos. Sabían, pero no se basaban en la realidad, sino en su supuesto conocimiento. Él les contestó diciendo que él no tenía ese conocimiento de ellos, que ellos tenían, pero una cosa sé. O sea, no se basaba su fe ni su declaración en el prejuicio ni en alguna ley humana, sino en el hecho innegable de que había sido ciego y de que ahora veía. Adriana, te bendiga, no sé, hermana Panchita le bendiga. Lo que él sabía lleva mucho más peso que el sabemos de los judíos. Aquí está un ejemplo claro del conflicto entre la verdad y la mentira, entre la realidad y el conocimiento falso. Aunque le preguntaran y vituperaran, todos los razonamientos del mundo no podían conmoverle ni hacerlo cambiar de opinión, porque los hechos hablan por sí solos y no pueden ser refutados. Este ciego decía: yo no sé qué traen ustedes con él, pero una cosa yo sé, que antes era ciego y ahora veo. Ahora, Karen, buenas tardes. Versículo 26, el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Juan 9:26 dice: le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? O sea, ya están insistiendo mucho otra vez la misma pregunta. Habiendo fracasado en su interrogante acerca de Jesús, vuelven a preguntar acerca del milagro para ver si ahora sí se contradecía en algo el ciego, pero es vana esa repetición de preguntas, porque demuestra claramente que ellos habían perdido su batalla. No lograron nada ni con los padres, ni mucho menos con el hijo que antes era ciego y ahora veía. Ya no sabían qué hacer. Por eso, como toda persona confundida, volvieron a preguntar, como decían al inicio: ¿qué te hizo? ¿Cómo? Ellos eran fiscales profesionales para interrogar en cuestiones religiosas, pero este hombre era un neófito, o sea, era un ignorante. De esa manera se demostraba la fuerza de la verdad y la debilidad de la mentira de los fariseos. La mano de Dios estaba en todo esto, no lo podemos negar. Del mal, Dios saca el bien. La desesperación de los fariseos hizo posible la repetición del testimonio del hombre que nació ciego. Y la repetición vale mucho. Versículos 27 dice, y eso está bien cómico, a mí me gusta mucho. Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Eso sí fue un golpe bajo y me da mucha risa de este ciego, ¿verdad? Era obvio que al ver la debilidad de sus verdugos atormentadores,
él cobraba ánimo, ¿no? Porque pues ellos no sabían qué hacer, estaban débiles, estaban arruinados, no tenían caso. Y él se siente más valiente cada vez. Y su modo de hablar con ellos es cada vez más directo y más fuerte. Esta palabra que les dice, ¿quieren ser sus discípulos ustedes también? Era no solamente insultante, sino además cortante. Era una ironía lo que les está diciendo, porque él sabía claramente que no preguntaban para saber la verdad, preguntaban para juzgar a Jesús. Así que el juzgado, el ciego, llegó a ser ahora el juez, y ahora no ellos, sino él les preguntaba a los fariseos que cómo se invirtieron los papeles, y algo que me dio mucha risa en el Evangelio, ¿verdad? Jesús escogió a este hombre, como también escogió al paralítico de Juan capítulo 5 en el estanque de Betesda, porque sabía lo que ellos harían y dirían. Es decir, no eran hombres, iba a decir una palabra, pero a lo mejor casi se me salía, pero no la dije. No eran temerosos, no eran afeminados, ya saben qué iba a decir. No eran asustadizos, sino que eran hombres valientes. O sea, yo ¿qué te tengo que decir? Pues si eres ciego, ahora veo, vale como quieras, ¿verdad? Este hombre sanado era un hombre muy listo, con buena cabeza y también con mucha valentía. Sus palabras son muy sencillas, pero son claras y directas, y dan en el blanco. Yo era ciego y ahora veo, así que ¿qué quieren ustedes? ¿Quieren ser sus discípulos? Se estaba burlando de ellos. Y el versículo que sigue demuestra que ellos entendieron que el que había sido ciego se estaba burlando de ellos, porque el versículo 28 del capítulo 9 del Evangelio de Juan dice, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo. O sea, nosotros discípulos de Moisés somos. O sea, estaban bien molestos con el ciego, porque les dijo, quieren ser sus discípulos, se estaba burlando de ellos. Así que puesto que no podían resistir a la sabiduría y a los hechos, no quieren aceptar la verdad, no les quedaba otra alternativa que insultarlo. Porque así la gente, cuando no te puede ya contradecir o refutar una verdad, te insulta. O se ríe de ti. Empieza a darle me divierte a tus estados de Facebook, porque no puede decir otra cosa. Sus palabras sencillas y directas de este hombre que había sido ciego dieron en el blanco, en el orgullo y en la mentira de estos fariseos, dejándolos derrotados. Y ellos, derrotados y enojados y amargados, empezaron a insultar para avergonzar a este hombre ciego. Y se fijan, les dicen, tú eres su discípulo, o sea, de ese. Ni siquiera querían pronunciar el nombre de Jesús. Para ellos, cualquiera que hablara favorablemente de Jesús era su discípulo. Y luego le dice al que había sido ciego, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Si este hombre hubiera dejado a Moisés para escuchar a otro profeta, habría sido un apóstata. Pero Moisés escribió de este profeta, es decir, de Jesús. Así que los fariseos se jactaban de ser descendientes de Abraham, y también se jactaban de ser seguidores o discípulos de Moisés. Pero ellos no entendían que Moisés había hablado de Jesús desde el Pentateuco, ¿verdad? Versículo 29, el capítulo 9 del Evangelio de Juan dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Fíjense cómo dicen ese. Otra vez observa su arrogancia. Sabían que Dios había hablado a Moisés, pero no les importaba lo que Dios le había dado o hablado a Moisés. No querían reconocer que el mismo Moisés habló de Cristo, y por eso ellos condenaban a Jesús antes de aceptarlo. Y dice, pero ese no sabemos de dónde sea. Otra vez dicen ese, una expresión muy despectiva, peyorativa o denigrante. Decían, ese hombre no procede de Dios. Decían, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Con esas palabras negaban la autoridad de Cristo. Cuando les convenía decían, pero sabemos de dónde es. Cuando les convenía decían, no sabemos de dónde. O sea, primero decían, sabemos que viene de Nazaret y que su madre es María y su padre es José, pero no sabemos de dónde, después decían, ¿verdad? La fama de Jesús era muy extensa, no solamente en Galilea, sino también en Judea y en Jerusalén. Y estos fariseos no querían saber de esas cosas que verdaderamente Jesús estaba haciendo. Versículo 30 dice, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso
que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Igual les machacaba toda la herida el ex ciego este. Es decir, con más denuedo seguía hablando este hombre, así como cuando David metió la mano, un muchacho pastor, metió la mano en su bolsita y sacó una piedra para darle en la frente a Goliat. Asimismo, el hombre aprovechó esta oportunidad para lanzar una piedra contra los fariseos, ¿no? Y les dice, es algo asombroso que no supieran de dónde viene. O sea, ellos no aceptan la autoridad de Jesús, aunque hubiera abierto los ojos de un hombre que nació ciego. Y eso es una de veras, es una tontera. Los judíos no querían admitir que el milagro hecho por Jesús era maravilloso, pero el ciego les dijo que su ignorancia era asombrosa, ¿verdad? La confianza de este hombre de veras es admirable, cada vez iba empoderando más para contradecir a estos religiosos. Ven, ilustra lo que dice Salmo 91 acerca de el que evita el abrigo del Altísimo, ¿verdad? O sea, porque los que dicen la verdad y la defienden no tienen temor de ningún hombre. Versículo 31 del capítulo 9 del Evangelio de Juan. Dice el 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. El argumento era que si Jesús hubiera sido un pecador, o sea, un impostor, un engañador, un violador del día de reposo, no podría haber hecho este milagro. Pero Dios sí le oyó a Cristo e hizo el milagro. Por lo tanto, Jesús no era un pecador. De esta manera, efectivamente refutaba lo que los judíos decían acerca de Jesús. Nicodemo también reconoció esta verdad en Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 2, cuando dice, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Juan 3:2. Muchos textos bíblicos afirman que Dios no oye a los pecadores, como 1 Samuel 8:18, que dice, clamaréis, mas Jehová no responderá. O Job capítulo 35, versículo 12, que dice, allí clamarán y él no oirá. O Salmo 18:41, que dice, clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. Y hay más pasajes que dicen que Dios no oye a los pecadores. Pero si Jesús hubiera sido pecador, Dios no le había respondido y sin embargo él obró en poder. Recuérdense que en este contexto la expresión a este oye tiene que ver con la obra de Dios, o sea, los milagros hechos por Cristo. Dios le oye, es decir, obra a través de él. Dios oye a los que le obedecen. La Biblia no enseña que los pecadores oren, sino que obedezcan. Es decir, como Pablo, cuando era Saulo de Tarso, estaba orando, pero Ananías le dijo, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate. Es decir, no solamente ores, entra en acción. Así también tenemos que hacer nosotros, no solamente orar, sino entrar en acción. El versículo 32 dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Es decir, el hombre que ha nacido ciego magnifica el milagro, lo hace más grande, diciendo que ni siquiera Moisés ni los profetas curaron a un hombre ciego de nacimiento. Las plagas de Egipto eran obras de Dios, pero el milagro de abrir los ojos de una persona que nació ciego era especial y único, aún entre los milagros. Por eso era Jesús una prueba más de que era Dios mismo. Versículo 33 dice, el Evangelio de Juan capítulo 9:33 dice, si este no viniera de Dios, nada podría ser. O sea, este hombre ignorante que había sido ciego llega a una conclusión. Es un silogismo, algo lógico, algo innegable. La lógica de este hombre es irrefutable. Emplea un silogismo sencillo. La primera premisa, la mayor, es solo los que son de Dios, es decir, los que temen a Dios y hacen su voluntad, son escuchados por Dios, de forma que pueden abrir los ojos de los ciegos de nacimiento. Esa es la primera premisa. Número 2, premisa menor. Este hombre, Jesús, fue escuchado por Dios, de modo que abrió los ojos de un ciego de nacimiento, y con ello realizó un milagro tan grande como nunca se había oído desde el principio del mundo. La conclusión es que este hombre es de Dios,
Si no lo fuera, nada podría ser. Definitivamente no es pecador. Hola, Powit. Sí, estoy en vivo. Dios te bendiga. Versículo 34 del capítulo 9 del Evangelio de Juan. Juan 9:34 dice: respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. O sea, se hacen los defendidos los hombres estos, ¿verdad? Habían perdido la batalla. Ya no tenían argumentos en contra de Jesús, ni qué otras preguntas hacer, porque entre más preguntas hacían, más se enredaban los tontos y más caían en su error. Así que fueron derrotados, fueron avergonzados los fariseos por el hombre que nació ciego, y no les quedó ningún argumento más que decir o qué pregunta hacer. Y como no eran sinceros, lo único que podían hacer era insultarlo al ciego, vituperiarlo. Así son los hijos del diablo. Desprecian a un hombre cuando este hombre es favorecido por Dios. Dice el versículo 18: los judíos no creían que él había sido ciego, pero al decir tú naciste del todo en pecado, admiten que el hombre sí nació ciego, como él dijo de otro modo, porque cuando dicen que nació ciego, están aceptando o están concluyendo que la ceguera era un resultado de algún pecado de sus padres o de él. Y es otro caso más de hipocresía. Y luego dice: y nos enseñas a nosotros. O sea, tú nos enseñas a nosotros. Pero eso fue precisamente lo que hizo. Con palabras sencillas y claras, lógicas e irrefutables, les enseñó. Y lo hacía porque hablaba la verdad. De su conocimiento de la verdad hablaba. Y luego dice que lo expulsaron. Pero dijeron: tú eres su discípulo. Tratándolo como discípulo de Jesús, porque ya había confesado que Cristo era un profeta y obrador de milagros. Después lo confesó como hijo de Dios y hasta lo adoró. Por eso, sin duda, muy pronto lo expulsarían oficialmente de la sinagoga, con todas las consecuencias que esto implicaría. Pero dice la palabra de Dios: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. En Lucas 6:22, en las bienaventuranzas de Lucas. El ser expulsado por los religiosos que no conocen a Dios era una bendición para los expulsados. Aunque claro, en el momento era difícil, pero al final era una bendición para los expulsados. Versículo 35, el capítulo 9 del Evangelio de Juan dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole les dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? O sea, Jesús no estuvo presente en el interrogatorio de este hombre con los fariseos cuando defendía a Cristo. Sin embargo, Cristo lo buscó, fue y lo halló, y sin duda conocía la voz de Jesús, aunque no lo había visto. Esta es la primera vez que lo iba a ver. Porque Jesús dijo que se lavara, y él fue y se lavó, y cuando fue y se lavó a recuperar la vista, no había visto a Jesús. Sin embargo, Jesús va y lo busca, lo encuentra, y es la primera vez que ve a Jesús, pero ya había escuchado su voz. Así que Jesús siempre va a ser el mejor amigo de aquel que no tiene vergüenza de hablar de Dios, porque lo hallará en los momentos cuando son despreciados y rechazados por su nombre. Le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? O sea, Jesús ya le había dado la vista física, pero ahora le quiere dar la vida espiritual. El 36, versículo 36, capítulo 9 dice: respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Buscaba la luz del mundo con toda humildad y sinceridad. Tenía mucha confianza en Jesús y por eso le era fácil creer en él como el Hijo de Dios. Versículo 37 del Evangelio de Juan capítulo 9 dice: y le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo, él es. De esa manera tan directa, Jesús se reveló a sí mismo a este hombre. Y nada más a este hombre y a la mujer samaritana, en Juan 4:26 se les revela y les dice: yo soy el Hijo de Dios, o sea, el Mesías. Versículo 38, el capítulo 9 del Evangelio de Juan dice: y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Primero dijo, este ciego, cuando lo estaban interrogando, primero dijo: aquel hombre que se llama Jesús. Luego dijo que es profeta. Y luego dijo que vino de Dios. Y ahora dice: creo, Señor, y le adoró. Se debe recalcar
con todo énfasis que Jesucristo era adorado por los hombres y que aceptó tal adoración. Y solamente Dios acepta adoración. Nadie más debe ser adorado. Ninguna imagen, ningún palo de madera, de metal, de papel, de yeso. Nadie más debe ser adorado más que Jesús, más que Dios Padre, más que el Espíritu Santo. Y eso fue lo que este hombre hizo. Adoró a Jesús. Así que los que desprecian a Cristo como los testigos de Jehová, que desprecian que Él es Dios, pues están en graves errores. Porque Cristo es totalmente Dios y también totalmente hombre. Versículo 39, el capítulo 9 del Evangelio de Juan dice: dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Estos son representados por este hombre, los que no ven, vean. Es decir, el que nació ciego físicamente, ahora recibió su vista física, pero también recibió vista espiritual, porque ahora Jesús le abrió los ojos de su entendimiento espiritual, vista física y espiritual. Y luego dice, y los que ven sean cegados. O sea, hay gente que cree que ve, gente que profesa ser y aún quieren ser guías de ciegos, pero no están conscientes de su ceguera. Los que profesan ver y ser luz de los que están en tinieblas, en realidad eran guías ciegos. Estos rechazan la verdadera luz y por eso se hundían en tinieblas aún más oscuras. Porque hay gente que piensa que es espiritual, hay gente que piensa que sabe Biblia, hay gente que piensa que sabe de los temas espirituales, de los temas que tienen que ver con Dios o con la vida después de la muerte, pero no saben nada, son ciegos. Ellos creen que saben porque han leído alguna revista aquí, un libro allá, han oído a tal persona que cree que sabe, o siguen doctrinas como Buda o como Hare Krishna o como la nueva era, esoterismo. Pero eso no es saber, porque eso es mentira. No hay pruebas históricas ni científicas ni de Buda, ni de Confucio, ni de Mahoma, ni de la nueva era, ni de Hare Krishna, porque todo eso es una mentira. La única fuente divina e histórica, incluso científica, es la Biblia. Entonces los que creen saber van y se documentan con libros astrales y libros que compran en 20 pesos en una librería. Pero la Biblia es la palabra de Dios, donde podemos encontrar referencias históricas, referencias científicas, referencias espirituales, con verdades espirituales que cambian vidas. Es la única fuente en la que podemos tener luz para ver. Así que el que cree que ve, porque practica la nueva era y los reikis y el chakras y la aura, no ve nada, está ciego. Pero el que viene a la Biblia humildemente y quiere ser enseñado por Jesús, ese empieza a ver, empieza a recobrar la vista. Versículo 40, el capítulo 9 del Evangelio de Juan dice: entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Creían que eran los ojos de la nación, porque conocían la ley de Moisés, pero no conocían a Dios, porque solamente practicaban doctrinas repetitivas, pero no lo hacían de corazón. Y el amor a Dios no es una fórmula para contabilizar 1, 2, 3, es una relación personal. Versículo 41 dice: Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Es decir, si fuerais ciegos, quiere decir, si son conscientes de su ceguera, dice, no tendréis pecado, quiere decir, podrían obtener el perdón. Dice, pero como ustedes creen que ven, son orgullosos, pues para ustedes no tienen tanta esperanza como aquel que es humilde y reconoce que no sabe. Porque el que cree que sabe, no sabe nada como debe saberlo. Pero el que ama, ese es conocido por Dios, dice 1 Corintios 8, 2 y 3. Aquel que sabe, no sabe nada como debe saberlo. Pero aquel que ama, ese es conocido por Dios, dice Pablo en 1 Corintios 8, versículos 2 y 3. Esta historia del ciego es fascinante porque el ciego se basa en hechos. Se basa en testimonios personales. No en lo que oí, que dijeron y que yo leí por ahí, en lo que él experimentó. Y así es cuando venimos a Cristo, podemos nosotros darnos cuenta
de lo que Él hace en nuestras vidas, en nuestros corazones, de lo que Él hace en nuestras mentes y en nuestra trayectoria, en nuestro andar diario. Yo puedo decir, por ejemplo, que los que me conocieron hace más de 20 y tantos, 28 años, pueden saber que yo era una persona desastrosa, rebelde, que hacía de mi vida un asco, y que vino Cristo y me cambió. Y algunos pueden decir que soy religioso, pueden decir que la religión no, a mí vino Cristo y me cambió. La religión no me cambió Jesucristo. Y esa es la cosa, que nosotros tenemos que entender que la relación con Dios no es una religión, es una relación basada única y exclusivamente en su palabra, no en libros astrales ni en libros de esoterismo, en la palabra de Dios. Y Jesús dijo en Juan 7, ya lo leímos hace unas semanas, Juan 7:37, el que cree en mí como dice la Escritura, no como tú creas, no como tu criterio te diga, no como tu inteligencia te diga, no como tu tradición te diga. Cree en Jesús como dice la Biblia. La Biblia dice A, B, C, D, así debes de creer en Jesús. No como a ti te dé la gana o tú creas que estás bien. Porque a veces queremos venir a Jesús y queremos imponer nuestras tradiciones, queremos imponer nuestras costumbres, queremos imponer nuestras ideas, que así tiene que ser. No. Tú ven y cree como dice la Biblia, no como tú digas. La Biblia tiene más de 2000 años de existir. Fue escrita por 40 hombres diferentes en un espacio de 1600 años y ninguno se contradice entre sí. Por el contrario, hay una perfecta armonía desde Génesis a Apocalipsis. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios viva y eficaz y dice de sí misma que no vuelve vacía, sino que da su fruto por el cual fue enviada. Así que si tú quieres ser un creyente, pues vean a la Biblia y léela, porque ahí vas a encontrar palabras de vida eterna. No dice Proverbios, no te fíes en tu propia prudencia, sino fíjate en Dios de todo tu corazón. Bueno, pues hasta aquí lo dejo con el Evangelio de Juan. Cuídense mucho. Nos vemos mañana en respuestas a preguntas bíblicas y el jueves en el estudio de Apocalipsis, que estaremos viendo todavía la carta que sigue, el capítulo 2 de Apocalipsis. Entonces, nos vemos mañana a las 7:30 de la tarde, respuestas a preguntas bíblicas, y el jueves 7:30 con el estudio de Apocalipsis. Hasta luego, Dios les bendiga.